La identidad como figura que nos ayuda a entender lo que nos gusta, lo que nos interesa, lo que no nos interesa y también como cárcel de nuestro ser. Y acá me voy a poner un poquito más profunda que en cualquiera de mis otros videos porque siento que es un tema un tanto complicado teniendo en cuenta lo que estamos acostumbrados a conocer por identidad y también en lo que tiene que ver con el viaje espiritual y de autoconocimiento y desarrollo personal, espiritual, emocional y mental. Creo que es muy fácil caer en el error de pensar en la identidad desde el ego. Obviamente cuando estamos viendo la identidad de nuestro ser desde el ego, estamos pensando en cosas demasiado banales y superfluas que en realidad no están directamente relacionadas con lo que es nuestro ser y digamos con esa misión que cada uno puede sentir, como el llamado que cada uno tenga a hacer arte o a lo que sea que se dedique, pero sí siento que es como una perspectiva desde el ego. Pero también al mismo tiempo entra la otra cara de lo que tiene que ver con la identidad desde el desarrollo de mis gustos, de mis aficiones, de las cosas que no me traman, de las cosas que me inspiran y todo esto que ya lo mencionaba en otros videos y que en serio quería hacer este video desde hace mucho rato porque siento que es un concepto que dependiendo desde dónde lo mires te puede ayudar o te puede limitar un montón. Yo siento que es de verdad demasiado valioso entender la identidad desde eso que acabo de mencionar, las cosas que me llaman la atención, con qué cosas conecto más, con qué cosas conecto menos, para desde ahí tener un punto de partida en qué cosas me pueden nutrir y qué cosas me pueden ayudar a expandirme, tanto a nivel espiritual, emocional, personal, mental y a nivel artístico. Y quiero compartirles la perspectiva que tengo sobre la identidad y lo que yo siempre termino llamando en todos mis videos y es el desarrollo de personaje, porque siento que es la perspectiva número uno que más me agrada teniendo en cuenta lo mucho que me gusta el cine y la similitud que encuentro en esto para poder desarrollarme como artista, pero también a nivel de desarrollo personal, porque yo amo el arte y todo lo que puedo expresar a través de eso, pero para mí también es supremamente importante el arte y todo lo que hago en mi diario vivir y en mi realidad para yo sentir que estoy expandiéndome a nivel espiritual, mental y emocional también, que cada vez maduro más en esos aspectos y me conozco mejor y entiendo mejor de dónde vienen mis comportamientos y de dónde viene mi inspiración, de dónde viene lo que creo, de dónde vienen ciertas respuestas automáticas que están muy arraigadas en mi subconsciente y que eso también permea todo lo demás, incluyendo mi arte. Entonces, ¿a qué me refiero con el personaje y por qué no debe ser algo estático? Porque la forma en la que yo lo veo y me gusta como siempre tener esa proyección referente a ese tema es algo que me ayuda a que no se convierta en una camisa de fuerza, que no se convierta en una cárcel, sino por el contrario que sea un medio de expansión constante para mí a todos los niveles. Yo siento que el personaje es algo que se nutre como una planta y ya he hecho esta analogía un montón de veces. Siento que está muy relacionado la naturaleza, las plantas, los ciclos naturales de la vida con nosotros, nuestra creatividad, pues al fin y al cabo somos parte de la naturaleza, somos una extensión más de esa divinidad que permea todo y que siento que está muy presente y muy latente en la naturaleza y que por ende también está muy relacionada con nuestra creatividad, pues desde mi perspectiva la creatividad no es simplemente una cosa mental, sino una cosa más espiritual, una conexión con esa divinidad, una forma de constantemente estar bajando a lo material, a la tierra, ideas que vienen de algo superior, creo yo. Entonces, retomando, siento que ese personaje es algo que se nutre como una planta, pero que debe mantenerse en constante movimiento y en fluidez como el agua. Siento que es muy importante aprender a reconocer que existe el personaje para no caer en el error de sobreidentificarse con el personaje. Hay una gran diferencia en ser consciente de que interpreto un personaje de acuerdo a lo que quiero proyectar y a las necesidades de mi realidad en ese momento, que creerme que las actitudes y que las cosas que representan ese personaje son todo lo que soy y no se pueden cambiar y son inamovibles, cuando en realidad neuroplasticidad todo se puede cambiar y se puede moldear si se hace de la manera correcta. Entonces, por eso mismo es importante reconocerlo para saber que puede moldearse, que puede cambiarse de acuerdo a la experiencia y a la necesidad puntual del ser. Las necesidades de mi ser no van a ser las mismas hoy que tengo 28 años que las que tenía cuando tenía 10 años o las que voy a tener cuando tenga 40. Obviamente esas cosas van mutando de acuerdo a qué tanto me voy desarrollando
a nivel integral, o sea, en todos los aspectos que ya he mencionado. Por eso el cambio es completamente necesario para poder seguir evolucionando. Y de acuerdo a esa evolución, las necesidades de mi ser, de mi personaje nuevo, de ese personaje que va a ir mutando y cambiando, pues van a ir cambiando también. Porque a la larga creo que hablando desde un aspecto más sutil, más energético, más astral, más etéreo, no se trata solo de hacer y de tener, sino de ser. Que eso en realidad es como la raíz, el ser es la raíz del hacer y del tener. Entonces, a mí me gusta pensar en esta analogía para explicarlo y es la forma en la que yo lo estoy viendo últimamente y la forma que me ayuda a saber que no es algo estático, fijo, rígido, sino por el contrario, completamente elástico y adaptable. Piensa en ti como un actor, alguien que tiene que hacer todo lo posible para ser coherente y creíble una interpretación de un personaje. Entonces, ese actor o esa actriz en este momento está interpretando a Pepito Pérez y en este momento tiene que hacer creíble la interpretación de Pepito Pérez con todos los aspectos de la personalidad que ese Pepito Pérez tiene que tener, pero no siempre interpretará el mismo personaje. Tú eres como ese actor que tiene que nutrir ese personaje de acuerdo a esa necesidad interpretativa del momento. Vas a tener que experimentar vivencias, situaciones, música, deportes, cine, las comidas que le gustan a ese personaje, o sea, todo lo que hace que ese personaje sea ese personaje y que sea creíble que es ese personaje, etcétera, etcétera, de acuerdo a esa interpretación que quiere entregar. Pero hay que tener mucho cuidado con al momento de estudiar qué personaje debe interpretar, no sobreidentificarse con esa interpretación. Y esto es una cosa bien chistosa que pasa en la vida real con carreras de actrices y actores que se meten tanto en la película de encarnar ese personaje que se empieza a desdibujar la línea de qué es el personaje y qué es él o ella, sabe verdaderamente cuál es su personalidad. Y creo que acá se demuestra con eso que pasa muchísimas veces, mucho más seguido de lo que nosotros creemos, se puede evidenciar la neuroplasticidad y cómo lo que actuamos se termina convirtiendo en una realidad de alguna u otra manera. Es como el fake it till you make it y creo que es supremamente poderoso más allá de cualquier cuestión estética para poner en una frase chimba de Pinterest, sino realmente lo que esconde esa frase, el poder que tiene interpretar un personaje hasta creer que somos ese personaje. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de no sobreidentificarse con ese personaje que estamos interpretando en ese momento y saber que realmente lo que define nuestro ser no es el personaje que estemos interpretando en ese momento, sino las necesidades que seguirá teniendo el ser para poder seguir en expansión y desarrollarse a muchos otros niveles. Me explico, si bien cada uno de esos personajes que vamos a ir interpretando a lo largo de nuestra vida son una extensión de nosotros, porque creo que es importante nosotros de verdad sentirnos identificados con eso que estamos interpretando, van a haber momentos donde vamos a tener que salir de la zona de confort y sentirnos un poco más incómodos interpretando ciertos aspectos de esa personalidad, como cuando estoy intentando ser más disciplinado, cuando estoy intentando ser más ordenada, cuando estoy intentando alimentarme mejor o cuando estoy intentando dormir mejor y tener unos mejores horarios de dormir, como higiene del sueño, creo que se llama eso. Son aspectos que no se van a sentir cómodos. Obviamente no voy a sentir que son naturales en mí, pero si yo empiezo a interpretar ese personaje que ya tiene eso controlado y me lo meto en la cabeza y lo interpreto y lo actúo, va a llegar un momento donde se va a sentir completamente natural. Pero en medio de todo esto, dejando de lado la repetición, que es lo que hace que uno como que interiorice ciertas acciones o ciertas formas de pensar o de interactuar con su realidad. Más allá de todo eso, me gusta siempre tener presente que aunque eso sea una extensión del ser, no es el ser en sí mismo, es solamente una extensión física del ser, pero el ser está en el alma o en el espíritu o en un plano más etéreo que conlleva unas necesidades diferentes que no se limitan únicamente a lo físico. ¿Qué voy con esto? A que el ser es el que tiene esa necesidad de expansión. El ego es el que tiene la necesidad de reconocimiento, de aceptación, de éxito, que para todo el mundo es muy diferente lo que significa el éxito, pero, ajá, se me apagó la lucecita, espero que no se vea tan mal el cambio de luz
porque justamente estoy como a contraluz. Pero vamos a quedarnos acá porque me gusta este encuadre y estoy como súper chill en el piso. Entonces, decía, el ser va más allá de lo material, de lo físico, por tanto va mucho más allá de lo estético. Y aunque yo creo que lo estético, por lo menos para mí, está directamente ligado con otros aspectos muchísimo más profundos de mi personalidad y de mi ser, también tengo súper claro que lo estético es parte de la experiencia carnal, de la experiencia física y no está completamente arraigado a la experiencia más etérica. Entonces, si lo ves de esa manera, es más fácil no sobreidentificarte con ese personaje X que estés interpretando en este momento y que, por ejemplo, si utilizo todos los días cosas coquettes o cosas en X estética, me voy a sentir como una impostora si algún día me gusta otra cosa de otra estética y me voy a cohibir de experimentar con esa estética únicamente porque eso no va con mi personalidad cuando en realidad me gusta y si me gusta también va con mi personalidad. Entonces hacer consciente el engaño de esa separación de que no puedo integrar cosas que me gustan, cosas que me representan y que en la naturaleza de nuestra humanidad siempre tendremos contradicciones, siempre tendremos a ser contradictorios en diferentes cosas, pues me voy a liberar de la rigidez de creer que tengo que siempre encajar en el personaje que ya le mostré al mundo. Porque al sobreidentificarme con ese personaje es cuando me vuelvo rígido, me quita la libertad de seguir explorando, de cambiar de estilo, de explorar diferentes géneros musicales, diferentes géneros de cine, diferentes géneros literarios, de cambiar lo que sea, porque empezamos a chocar un poco con la percepción que tienen los demás de nosotros. Y es como ese pequeño miedo de que no nos reconozcan las personas que nos rodean porque estamos mostrando una faceta diferente. Pero a la mayoría de la gente se le olvida que somos seres completamente cambiantes. Y eso es parte de nuestra naturaleza y está bien y es necesario para seguir el llamado del alma a la expansión. Entonces es aquí donde entra algo muy interesante de mi analogía y es no verte únicamente como un actor que está interpretando un personaje, sino verte como actor y como guionista al mismo tiempo de tu propia película. Cuando te ves como actor y como guionista al mismo tiempo, ponle como guionista slash director, que puedas hacer esas dos funciones y al mismo tiempo ser actor, o sea, tres funciones. Cuando cumples ese rol, esos roles al mismo tiempo, tienes ambas perspectivas, tienes la libertad de en la marcha de tu vida, o sea, tu película, poder ir haciendo correcciones en ese guión, adaptaciones a la historia, tu historia, por el bienestar del personaje, que en medio de su desarrollo de personaje va a ir explorando y expandiendo mucho más esos conceptos de lo que de verdad le funciona, de lo que de verdad es sostenible, de lo que de verdad le apasiona, de cuáles son sus prioridades y de lo que va teniendo cada vez más coherencia con su ser en lo que quiere proyectar. Entonces siento que tener esa perspectiva da la ventaja de no caer tan fácil en la sobreidentificación del personaje y nosotros solitos limitarnos un montón de explorar cosas nuevas, de seguir creciendo, expandiéndonos, mutando, transmutando, porque verlo así nos da como una perspectiva más amplia, como más objetividad de cómo realmente ese personaje puede evolucionar, transformarse, reinventarse, cuantas veces sea necesario. Y siento que acá hablo, por ejemplo, de mi historia personal, donde tatué durante 8 años. Y esto es muy fuerte, o sea, en realidad si es, uno se pone a pensar en esto y realmente es muy heavy, como inconscientemente, o sea, es que uno ni siquiera sabe muy bien el por qué, pero uno le da miedo tomar ese paso cuando quiere, por ejemplo, cambiar de profesión, como que lo que está haciendo ya no lo llena del todo y yo amo el tatuaje y me sigue encantando, pero había llegado a un punto en el que con la industria no me estaba sintiendo bien, o sea, no me estaba sintiendo bien en este punto que había alcanzado referente a eso y sentía que tenía un llamado como a seguir haciendo música, a crear contenido, pero no contenido de tatuaje y limitarme solo al tatuaje, que es brutal, pero es un trabajo full de tiempo completo para dibujar todo el tiempo y bueno.
todas esas cosas que yo las digo en este momento a nivel lógico, para mí en este momento es como completamente irrefutable que la mejor decisión era que yo dejara de tatuar, pero en ese momento me costó muchísimo dejar de hacerlo precisamente por esto que estoy hablando en este momento, como esa sobreidentificación de si yo dejo de tatuar, ¿quién soy? ¿Quién soy si ya no me dedico a lo que siempre me dediqué? ¿Cómo cambia la percepción mía ante la gente si yo dejo de hacer algo que hice por tantos años, que digo que amo y que amo de verdad, pero que ya no me hace feliz trabajar en esto? Y fue una lucha de un año en la que saqué todas estas conclusiones que les estoy comentando en este video y que me ayudaron mucho, porque sí fue como que, bueno, no me estoy sintiendo feliz, pero al mismo tiempo me está costando demasiado tomar la decisión que más se alinee con lo que realmente mi ser está pidiendo. Entonces era una cuestión del ego versus el ser peleando como por qué van a decir los demás, cómo te van a percibir, van a pensar que fracasaste, van a pensar que tiraste la toalla con algo, y la parte del ser que es como, esto no tiene nada que ver con fracasar, simplemente esto ya no me llena. Entonces sí es bastante interesante y al mismo tiempo muy impactante uno hacer conciencia de qué tanto repercute la opinión de los demás en las decisiones que uno toma cuando uno está sobreidentificado con ese personaje, porque es como eso, como que, bueno, ¿tú quién eres? Y responder, ah, yo tatúo. No, tú no eres eso, o sea, tú haces eso, pero no es lo que eres, no define todo lo que es tu ser. Creo que ahí está como el asunto y es sobre identificarse tanto con el personaje que al responder quién eres, hablas de lo que haces en ese momento de tu profesión y no realmente todo lo que tiene para ofrecer tu ser. No sé si me explico muy bien con eso. Entonces creo que todo realmente radica en no tomarse nada tan en serio. De verdad, puede sonar un poco tonto o ridículo lo que estoy diciendo, pero una vez más, el truco es hacerse el de las gafas, fingir demencia y hacer de cuenta que nada es tan importante, porque en realidad nada es tan importante. Todo como te lo estás imaginando en tu cabeza de, puta, así como lo estaba pensando yo, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? Probablemente si hubo gente que habló, estoy bastante segura de eso, pero sinceramente no me afectó, no cambió nada en absoluto, no me dio ni me quitó ni nada, simplemente seguí el llamado que sentía a hacer ciertas cosas, a seguir mi corazón en cuanto a tomar una decisión tan radical y hoy, un poco más de un año después, puedo decir que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Entonces, sí, siento que quitarle un poco de ese peso tan determinante que siempre le damos a las decisiones que tomamos en torno a nuestra identidad y quitarle ese tono radical y como si fuera el fin del mundo nos da muchísima libertad. Y de hecho, hacerlo poco a poco nos va a acercar a personas que realmente respeten, entiendan y compartan esa visión. Por ende, tu círculo cada vez va a ser más expansivo, por el contrario de la otra opción que es un círculo que cada vez te limita más, personas que te juzgan, personas que en lugar de ser un apoyo terminan siendo como, sí, algo que lo tira abajo a uno. ¿Y para qué quieres eso en tu vida? Verlo así hace que sea menos difícil mutar ese personaje a lo largo del tiempo a medida que sea necesario, sin sentir una atadura tan tajante ante esas viejas versiones del personaje. Siempre va a existir una pequeña resistencia a nivel del subconsciente referente a cambios de la identidad. Eso siempre le genera mucho miedo a la mente porque es algo desconocido, es algo nuevo y la mente siempre te va a intentar decir que no, que eso te va a hacer daño, que es peligroso, que no lo hagas, pero si vas más allá de eso te vas a dar cuenta de que es la forma más expansiva de estar viviendo todo el tiempo. Es amigarse con el hecho de que a lo largo de la vida van a tener que morir miles y miles de versiones de uno, de verdad, literal, matarlas para poder evolucionar y crecer a nivel mental, emocional, espiritual, a todos los niveles, o sea, de forma integral. Claro, integral si uno de verdad está interesado en que sea integral y se preocupa por diferentes aspectos de la experiencia humana, incluyendo lo espiritual. Pero sí, ayuda a verlo desde afuera con una objetividad que la sobreidentificación con el personaje no permite. Y bueno, eso era lo que quería compartirles, un poquito de esa perspectiva que yo vengo aplicando desde hace un tiempo y que siento que me ha ayudado mucho en todos los niveles,
en todos los aspectos, incluyendo cómo me siento creando contenido en este momento. El canal de YouTube es algo que yo siempre había querido hacer y que por diferentes motivos siempre terminaba descartando y perdía el impulso precisamente por el miedo a mostrar una versión, una faceta diferente, con un aspecto que de pronto me daba un poquito de pena, no estaba tan suelta. Ya en este momento la verdad es como que, bueno, a veces todavía me da un poquito de pena, todavía está un poquito que van a decir la gente que me conoce, pero la verdad es que ya no me sobreidentifico con esa versión de mí y por el contrario estoy completamente dispuesta a incomodarme para cambiar esos aspectos que en realidad solo me limitan y que uno se pone como excusas de que no, es que no es el momento, no, es que cuando tenga una mejor cámara, cuando tenga un mejor computador, cuando bla, 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 bla. Pero en realidad son solo excusas que vienen desde el miedo a sentirse juzgado, señalado, excluido y todas esas cosas que en realidad se tratan más que nada de miedo, miedo y miedo y miedo, de la mente al cambio, a una nueva versión, a una versión mejorada de uno mismo. Pero eso es lo que yo pienso. Cuéntame en los comentarios tú qué opinas de esto. Me gustaría muchísimo leer sus comentarios, que me cuentan su experiencia, su perspectiva al respecto. Y no siendo más, nos vemos en el próximo video. Bye.